Continuamos en nuestra revista médica. Vamos por nuestro tercer bloque. Tenemos al doctor Carlos Barreto contándonos de cosas tan interesantes, ¿sí? Y es lo que yo siempre digo muchas veces con mis invitados. Y no es que quiera yo ser el cucú para la gente, pero qué importante hacerle entender a la gente lo serio que es. Y uno dice, ay, se le subió ya otra vez su presión. Ay, se le va a bajar. Ya tomó su remedio para la presión. Y, ay, se fue un ratito ahí, le van a bajar su presión y ya viene. Pero pasa la factura la presión arterial. O sea que a largo plazo tiene efectos. Muy importantes efectos. Y muy importante, y me alegra tanto, Sadi, que vos como comunicadora y estando en una prestigiosa radiodifusora estés tan interesada en difundir esto. Sí. Porque yo creo que tendríamos que insistir muchísimo en esto, no solamente en el sector público, sino en el sector privado y a cada colega. Perdamos, entre comillas voy a decir esto, Sí. perden a tu tiempo explicándole al paciente. Porque a veces le decís, tener presión alta, tomate una Alapril 2 por día. Y eso es Ya lo que está, todo chao. el mundo hace. No le dijiste, si no te cuidas, esto te va a pasar dentro de 10, 15 o 20 años. Sí. ¿Sí? Si no tenés complicaciones agudas, vas a tener complicaciones crónicas. Si no tenés una insuficiencia cardíaca con un corazón enorme, porque no te trataste, dentro de 20 O sea que el corazón crece por una presión arterial no tratada. Una de las causas. ¿Y cuánto tiempo pasa para que se me agrande el corazón? Hay muchas causas de insuficiencia cardíaca o de cardiomegalia, se llama. Cuando el corazón está agrandado, un corazón grande, hablamos de cardiomegalia, corazón grande. Muchas causas, pero una de las causas importantes y prevenibles es la hipertensión. O sea, la presión alta lleva al agrandamiento del corazón y a la insuficiencia cardíaca, y después necesitas un trasplante o a veces te moriste antes, ¿verdad? Exacto. Porque la insuficiencia cardíaca lleva también a otras complicaciones, arritmia, taquicardia, etc. Entonces, es tan importante que insistamos en este programa sobre la prevención. Bueno, hablabas y me olvidé mi pregunta. Es que Siempre te lleva a una complicación. Sí, te lleva, claro, te lleva a una complicación, bueno, justamente vuelvo ahí, ya me acordé. Pero algo para la memoria al final de la Exactamente, entrevista. la neuróloga dijo que ahí cuando se te olvida demasiado. Creo que al final siempre hablamos con Federico. Tenemos que tomar todo ya a esta altura de nuestra vida, ya tenemos que ya tenemos el todo. Estrés te vuelve ¿Es normal? Así, desmemoriado también. No, yo creo que el chisme vino defectuoso. Bueno, ¿cuándo se me agranda el corazón? Yo tengo problema de presión arterial. Claro. No me cuido la presión. ¿En cuánto tiempo eso se va a notar en mi corazón? Bueno, depende de muchas cosas. No hay un lapso así de decirte, ¿sabes, Adi? Tener presión alta, si no tomas dentro de 10 años te va a crecer el corazón. No hay ¿Pero 10 años es mucho? No, por eso. No hay un lapso de tiempo. Hay muchos factores. Siempre hablamos otra vez de los factores genéticos, o sea, cómo yo nací, con qué predisposición también estoy yo, ¿verdad? Y depende de muchas otras cosas. Me mediqué a tiempo, me mediqué tarde, tomo mi medicamento regularmente, bajé de peso, dejé de fumar, dejé de tomar alcohol, hice todo eso. Entonces, obviamente, se puede retrasar la aparición de una insuficiencia cardíaca o no puede no aparecer nunca. Y te morís porque te atropelló una moto, porque eso es más probable que hoy te pase en la calle, ¿verdad? Yo por eso siempre digo que uno tiene que ser feliz por sobre todas las cosas. Ser feliz, medianamente comer lo que le gusta hacer, porque a veces te cuidaste tanto, igual te atropellaron, Claro, te moriste por igual. eso te digo, no te va a morir la insuficiencia cardíaca, pero de la calle hay un peligro terrible, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante eso, a cumplir, porque nosotros, y quiero destacar algo importante, hay una hipertensión crónica tratada, pero no controlada. ¿Entendés? ¿Se entiende o no? Sí, más o menos. Por si acaso explícalo. No es tan complicado por un juego de palabras que parecieran simple. La hipertensión arterial, una vez diagnosticada, yo ya digo, Sadi Almada, soy hipertensa. Y yo te empiezo a tratar, ¿verdad? Entonces te digo, baje de peso, no fume más, camine todos los días media hora, dieta saludable, cambio en el estilo de vida. Y te doy losartán, 2 por día.
y vos no venís nunca más. Y tomás tu losartán todos los días, 2 Ya por llevo día. 3, 4 años. Desayuno y cena, desayuno y cena. Pero vos siempre tuviste 16,9, 16,10 de presión. Aún con mi losartán 2 por día. Aún con tu losartán 2 por día, vos seguís con tu presión alta. Ahí hablamos de una hipertensión arterial tratada, pero no controlada. Qué importante controlarse la presión. Obviamente, o sea, yo por eso yo en mi vida siempre me he trazado metas y objetivos en mi vida general. Y como médico también. Entonces a mi paciente, le digo a mi paciente, tu objetivo, tu meta es tener 12,8 o 13,8 de presión. Ese tiene que ser tu objetivo. No tenés que parar hasta lograr eso. Yo ya te aviso. Entonces, si vos te vas y venís dentro de 3 años y tomaste tu losartán 2 por día, pero venís con 16,9, la hipertensión siguió causando daños en esos órganos que hoy mencionamos. ¿Te acordás, verdad? Sí. Retina, en el ojo, en el cerebro también, en el corazón, en los riñones. Y quedó pendiente lo del riñón también. También. Vos me tenés que invitar unas 6 veces No, por ahí. hay mucho. Pero entonces es importante en este punto recalcar esto y ser insistente. La hipertensión no basta con tomar la pastillita, el enalapril o el losartán. Tengo que hacer que mi presión esté normal para que deje de hacer algún tipo de daño en los órganos blancos. Estos son la retina, el cerebro, los riñones y el corazón. Bueno, ¿y cómo yo sé si mi presión arterial está bien? Porque yo no me voy a ir al doctor a controlarme la presión todos los días. Entonces, tengo 2 opciones. Opción A, me compro un tensiómetro si puedo, si está dentro de mi posibilidad, y tengo un tensiómetro en mi casa, un aparato de presión, ¿verdad? De control de presión. Y lo otro, acudir a un sanatorio, a una unidad de salud de la familia o a un hospital a controlarme casualmente, así de paso, llegar y controlarse la presión. Bueno, en el mejor de los casos, en el país de las maravillas, ¿cuántas veces o cómo uno tiene que controlarse la presión para saber que está bien y que todo marcha sobre ruedas? Claro, no, y yo te digo, sí, depende de muchas cosas siempre. Nunca en medicina es unifactorial, es multifactorial, depende de muchas cosas. Y depende, como te digo, paciente joven de 30 años, no tengo antecedentes familiares, mi papá y mi mamá no son hipertensos, soy sano, hago deporte, y si yo me controlo 2 veces al año la presión y está normal, yo me quedo tranquilo. Pero es que está el asintomático. Pero vos te controlaste la presión y no tenés factores de riesgo. Te estoy diciendo que vos sos delgado o haces deporte y vos tenés una vida normal. Entonces, que te controles 2 o 3 veces al año casualmente, porque no sentís nada. Y cuando uno empieza el tratamiento, ¿cada cuánto tiene que controlarse para estar tranquilo? Yo no hablo de tiempo en el sentido de que no hay que obsesionarse con él. No, Perdóname, te interrumpa. Sí. Hay gente que vive con el tensiómetro por el brazo. Sí. Y eso está mal también, ¿verdad? Porque eso mismo te altera. Te genera ansiedad y estoy ahí pendiente de mi presión. Entonces yo le digo a mi paciente, mañana y tarde, si está bien o más o menos bien, listo. Ahora, si está 20-10, no, tenés que ir controlando, tenés que consultar, obviamente. No, ¿y sabes por qué digo? Porque, y vos mismo lo dijiste, no lo dije yo, hay gente que toma su remedio, pero no baja la presión. Bueno, pero vamos a ser prácticos. Me voy al consultorio, de mi consultorio, les aconsejo. Tiene que ser conmigo. Se va a 16 días. Iniciamos medicamentos. Generalmente tardamos 2 semanas más o menos, tarda en normalizarse la presión. Eso es lo que hay que también tener en cuenta y resaltar. No es que yo muchas veces mi presión al día siguiente ya está bien, ¿verdad? Pero hay veces que tarda 2 semanas más o menos en normalizar bien la presión. Entonces, mientras yo... Pero de bajar, baja. Baja, tiene que bajar. Pero por eso hacemos un monitoreo domiciliario, le digo yo, un monitoreo domiciliario de la presión con controles mañana y tarde durante una semana. Entonces, yo puedo empezar mi medicación y mi tratamiento hoy y dentro de 4 días, ahí ya tengo 12,8. Entonces me sigo controlando toda la semana, tengo 12, 13, 8 y ya me quedo tranquilo, ya me dejo de controlar. Si no siento molestia, me controlaré una vez al mes. Qué interesante. Claro, no vivir
con el tensiómetro por el brazo, porque sé que mucha gente se van a ese extremo Sí. y eso no es recomendable. Amanece, Sí. anochece y no puede dormir y se vuelve a controlar. Hay gente que es Y así. lo que pasa es que la ansiedad siempre nos hace hacer muchas cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Vaya que sí, tenemos que irnos con el psicólogo. Hablabas de los riñones, eso yo creo que no tiene que dejar, no tiene que quedar atrás, porque es tan elemental y yo al menos lo he visto tan de cerca. ¿Por qué la presión arterial afecta a los riñones? Porque mira que ya pasamos con el diabetólogo, con el endocrinólogo, bueno, pasaron varios ya por nuestro consultor, nuestra revista médica, y todos hablaron de que el riñón se ve muy afectado por la diabetes, la presión arterial. Si tiene diabetes, seguro que se le afecta el ojo, el corazón, el riñón. Pero nadie habló tan específicamente de la presión arterial. ¿Cómo afecta? Claro. Porque la diabetes tiene otra forma de afectar, supongo, otro mecanismo. Y la presión arterial, ¿cómo afecta a nuestro riñón? Claro, yo y con todo respeto quiero decir esto, ¿verdad? O sea, hay un mecanismo fisiopatológico, ¿verdad? La fisiología pues es lo normal y lo fisiopatológico es lo anormal. Entonces, hablar de la fisiopatología de la hipertensión en el riñón es un poco complicadito y yo creo que no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Pero se presentan dos situaciones a nivel renal. ¿Sí? Uno, que en el riñón tengamos, por ejemplo, un tumor y ese tumor produzca hipertensión, ¿Ah, sí? que es más o menos el caso que tuvimos, en tu hermano tuvimos Sí, un problema algo así. en el riñón que generó hipertensión. Sí. Entonces, hablo de dos situaciones porque hay una situación donde en el riñón hay una enfermedad, hay un problema. Por ejemplo, problemas arteriales, estenosis de la arteria renal, que es un achicamiento de la arteria, por así decirlo, Sí. y esa estenosis de la arteria renal termina produciendo hipertensión arterial. Y esa es lo que hablamos al principio del programa, es la hipertensión Secundaria. Aprendiste Aprendemos. muy bien. Esta clase de alumna de usted también. Entonces, ahí tenés el caso de la hipertensión secundaria. Pero en otras ocasiones, la hipertensión no tratada con el tiempo va produciendo una afectación en el riñón, llevándolo a la insuficiencia renal. Y eso se llama nefropatía hipertensiva. Ahí tenemos dos ejemplos que creo que son bastante entendibles. Sí, pero el mecanismo... Pero porque- claro, finalmente es la hipertensión arterial, es la presión alta, que los efectos de la presión alta se ven a nivel de las arterias, de los capilares, ¿verdad? Porque hablabas de la secundaria, la hipertensión secundaria, era por el achicamiento de la arteria. La estenosis de la arteria renal es una de las causas. Sí, bueno. una. ¿Y eso mismo pasa con el problema de la presión alta primaria? No, en la hipertensión, lo que pasa es que en la hipertensión hay diversos mecanismos y uno es la constricción arterial, se contraen las arterias. Eso es una causa cierra. que aumenta la resistencia periférica, por eso te digo, si te hablo de fisiopatología es bastante largo y complicado. Sí. Hay una vasoconstricción que aumenta la resistencia periférica de los vasos, en este caso las arterias, y eso hace que aumente la presión. Y el otro mecanismo es aumento del volumen de la sangre circulante, que también es una causa que lleva a la hipertensión arterial. O sea, un problema de pared de las arterias y otro de pared de lo que hay adentro de las arterias, que es la sangre. Pero todo esto, esta hipertensión lo que genera son alteraciones a nivel de las paredes y vasos en el riñón, porque en el riñón se producen también unas sustancias, la renina y la angiotensina, que son potentes vasoconstrictores. Eso son los que contraen las arterias y eso hace que haya hipertensión. Entonces, el riñón tiene un papel muy importante para producir hipertensión en sus diferentes formas, ¿verdad? Ya sea hormonalmente, por la producción de la renina angiotensina, vamos a llamarle hormona, para entender un poquito, o por la patología, otras patologías como tumores o como la estenosis de la arteria renal que te había comentado. Claro, pero en principio, o sea que la idea El es riñón- evitar la presión arterial para afectar, Las arterias... para no afectar al riñón. Exactamente, totalmente. Imagínate que tengas una retinopatía hipertensiva y pierdas la vista por culpa de una hipertensión no tratada. Y después estas son complicaciones crónicas, Sadi. Yo quiero, y no quiero dejar
de pasar este momento para hablar de las complicaciones agudas y graves que da la hipertensión arterial. Porque la hipertensión arterial va dañando tus venitas, las arterias y los capilares, que te lleva a eventos, digamos, graves, severos, como ¿qué? Como los derrames o los famosos ACV. ACV son las siglas del accidente cerebrovascular, que es un derrame donde hay una rotura de una venita en el cerebro y te da un derrame y te morís según el grado de la severidad, te podés morir o te podés quedar con graves secuelas. Creo que todo el mundo en tu familia o en tu amigo tenés a alguien que sufrió una ACV. Hay gente que pierde queda medio cuerpo. Parálisis. La parálisis de los brazos, de las piernas, se quedan sin hablar, mucha gente se queda en cama. Entonces son complicaciones también de la hipertensión no tratada. Esas son como complicaciones agudas, como también la insuficiencia, el infarto agudo de miocardio. Es otra complicación aguda que también, de acuerdo a la extensión del infarto, te puede costar la vida, digamos, ¿verdad? ¿Y en castellano qué es el infarto? El infarto agudo de miocardio, en este caso, por el infarto puedes tener... El infarto es la falta de irrigación, la falta de sangre en una zona del cerebro o del corazón, ¿verdad? En una porción de tu cerebro o de tu miocardio, en este caso el corazón, deja de recibir irrigación, deja de recibir sangre y ocurre, es como una muerte del tejido. ¿Ah, sí? Infarto cerebral o infarto del miocardio. Puede tener infarto en el intestino, o sea, donde falte sangre, para hablar clarito así, para que se pueda entender, hablamos de infarto, ¿verdad? El infarto agudo de miocardio es eso, ¿verdad? Es la falta de irrigación de una parte del corazón. Y si tuvimos problemas de presión arterial, ¿cómo ocurre la falta de irrigación? Porque la hipertensión arterial produce una complicación muy grave en las crisis hipertensivas que se llama un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es ya un fallo de la insuficiencia cardíaca que ese corazón que deja de bombear hace que, es un poco complicado explicar para que se pueda entender porque son términos muy médicos y muy fisiopatológicos. Hace que el corazón no pueda bombear sangre hacia adelante y entonces el pulmón se llena de líquido, ¿verdad? Entonces lo que se llama edema agudo de pulmón. Y bueno, todas estas complicaciones y sobre todo la falta de irrigación que llega a las coronarias hace que podamos tener un infarto agudo de miocardio. Y si yo tengo la presión en 14-10, ¿puedo tener un infarto? Todo depende de tus factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Porque para que se produzca lo que pasa es que 14-10 no va a producir un infarto. Bueno, justamente porque la gente dice, y a lo que quiero ir, ¿verdad? Justamente. No. Porque la gente dice, tengo 19-10. Y otros que alcanzan 25. Hay gente que alcanza 25, 27. Sí. ¿En qué número nos da un infarto? Para que se dé un infarto, Sadi, se tienen que tener varias condiciones también, ¿verdad? Claro. No es porque subió mucho la presión, dio un infarto. No. Con 25 yo creo que lo más probable es que haga un accidente cerebrovascular, un derrame. O puede hacer también lo que te digo, un edema, un fallo del corazón, donde puede haber un infarto y donde puede haber lo que dije anteriormente, un edema agudo de pulmón. Entonces, no hay un número específico para decir, con este número vos vas a tener un infarto. O con tiene que subir a tanto. Obviamente, no. Son una serie de condicionamientos que tienen que presentarse. Por ejemplo, para que haya un infarto tiene que haber un accidente de placa. El accidente de placa es una placa que está en la coronaria, en la vena que irriga el corazón. Esa placa se rompe y ¿qué pasa? Tapa tu venita del corazón. Y es ahí que no circula la sangre. Exacto. Y ahí vamos lo que... Se murió. No. Una parte. Claro, hay un infarto, hay la muerte de una parte del miocardio. El miocardio le decimos al músculo cardíaco. Y bueno, entonces tenés que tener esa condición también para que se produzca, ¿verdad? Y vamos a hablar de esa plaquita en el próximo bloque, ¿sí? Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Nuestros auspiciantes tienen buenos consejos para vos. Radio Guairá FM 103.5. Inicio espacio publicitario. Duplícame los packs y mi internet.
conquista mi amor. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tus packs. Elegí la conexión total al 0971 100.000. Volvió a explotar otro pozo. El cartón número 620.768 se ganó 150 millones de guaraníes. Y este domingo 3.350 millones en premios. 100 premios en efectivo. 5 PlayStation 5. 5 iPhone 15 Pro. 3 premiazos, sueldo más aguinaldo por todo un año. Una Volkswagen Saveiro 0 kilómetros más una moto Honda CB350. Otros 150 millones de guaraníes. Una casa quinta amoblada. Un Toyota Prius híbrido. Y poderosos 2.100 millones de guaraníes. Efectivamente, el poder de cambiar está en tus manos. CNT, 20 años. ¡Sheporemoy! San José Autocentro, repuestos y ferretería. Repuestos para autos, motos y bicicletas.